un revolucionario sanguinario, cruel, y su esposa Bartolina Sisa. Habla bien, profe, ¿sí? Pues igual que Tupac Amaru también tenía su esposa, sí, era lugarteniente de su esposo. Este señor, Tupac Katari, a diferencia de Santos Atahualpa y de Tupac Amaru II, no era cacique. ¿Qué, profe? Si no es cacique, entonces, ¿qué es? Un indígena común. Si es un indígena común, tiene que asistir a la mita minera, obligatorio. Y Julián Apaza fue a la mita minera. Y ahí vio cómo su raza era exterminado como si fuesen animales, ni a los animales lo tratamos así, profe. Entonces, cuando escapó de la mita minera, comenzó su rebelión. Y cuando Tupac Katari, jóvenes, estaba en la mita minera, los españoles habían llegado a su pueblo, habían saqueado, habían incendiado, habían violado mujeres, dentro de ellas Bartolina Sisa. O sea, profe, la esposa de Tupac Katari fue violada por los españoles, ¿sí? Y por eso es que Tupac Katari quiere vengarse. Niños, ancianos, habían sido asesinados en su pueblo por los españoles. Entonces Tupac Amaru, mejor dicho, Tupac Katari, le dirá a los españoles, ya gracias, ni modo, nos han matado, te perdono. ¿Dirá eso? No. No, no. ¿Va a jurar qué? Va a jurar Venganza. Venganza, profe, venganza. Este señor se proclama salvador del pueblo aymara. A diferencia de Tupac Amaru, que se autoproclamó inca, igual que Santos Atahualpa, inca, Tupac Katari no quiere incar. Habla bien, profe, sí. Él no le interesa restaurar el Tahuantinsuyo, no. Tupac Katari es el salvador del pueblo aymara. Y en su rebelión rodearon la ciudad de Sorata, rodearon la ciudad de La Paz por 109 días, pero 2 veces fue. Pues esos 109 días hay que dividirlo en 2. Después de haber rodeado La Paz y Sorata, llegan a Juli, de Juli pasan a Chucuito, y en Chucuito, profe, aquí cerca Puno, la ciudad de las cajas reales, Chucuito, adivinen qué pasó, profe, exterminaron a los mistis. Habla bien, profe, ¿qué cosa es exterminar? A ver, ¿qué entienden por la palabra exterminar? Matar. Claro, eliminarlos a todos. Españoles, criollos, profe, no se salvó ni uno. Ancianos españoles mueren. Mujeres españolas, antes de matarlo, ¿qué harán con las mujeres españolas? Ultrajarlas. Sí, pues, la violaron y después la mataron. A los niñitos españoles y criollitos, profe, lo lanzaron al lago. A su profe, tan crueles eran, pero solamente ellos están haciendo lo que los españoles les habían hecho en su pueblo. Habla bien, profe, sí. Por eso es que la rebelión de Tupac Katari fue considerado como la más cruel y sangrienta. La más cruel y sangrienta. Profe, exterminaron todo. Si eres español, criollo, no te salvas, por más que seas mujer, anciano, niño, no, te mataron, las violaron a las mujeres. ¿Qué más, profe? Después pasaron a Puno, en Puno más bien, Puno no era pues una ciudad como ahora, ¿no? Chucuito era la ciudad más importante. Puno era como, a ver, como una comunidad en esos tiempos. La ideología religiosa de Tupac Katari era implantar el culto al sol, al Inti. O sea, profe, la gran nación aymara que quiere fundar este señor tiene que adorar ¿a quién? Al sol. Tiene que adorar al sol, profe. Su lugarteniente, su esposa, ¿cómo se llama su espesa? La tóxica. Tata Inti, muy bien, Margot. Bartolina Sisa. ¿Alguien en el salón se llama Bartolina? ¿Nadie?
Zaida, no, pues Zaida Judith, que es Bartolina. Listo. Este señor Tupac Katari intentó establecer la gran nación aymara. Nada de Tahuantinsuyo, sino la gran nación aymara. Profe, si quiere establecer la gran nación aymara, ¿cuál será el idioma oficial? Aymara. El aymara, pues, ¿no? Gilatanaka, takatanaka, takanaku y kepakatakanaca, ya, pero es con takanaca, profe. ¿Y qué pasó? Triunfó en su rebelión, profe, si era cruel, sanguinario, profe, está haciendo todo lo que hacían los españoles, está aplicando el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. No triunfó. ¿Por qué, profe? Lo traicionaron. Jesús, profe, ¿y qué pasó? Uno de sus hombres lo entregó al mariscal José del Valle. El mariscal José del Valle capturó a Tupac Katari y lo va a descuartizar, al igual que Tupac Amaru II. Habla bien, profe, sí. Pero antes de morir, Tupac Katari, un 14 de noviembre de 1781, lanzó esta frase: a mí solo me matarás. Mañana volveré y seré millones. Esa es la frase de Tupac Katari. Claro, lo pronunció en su idioma originario. A ver, ¿algún aymarista que nos ayude, por favor? ¿Algún aymarista que nos ayude? La frase de Tupac Katari. ¿Nadie? Todos chuscos, carambas. Tupac Katari, por ejemplo, fue paisano o sería paisano de... Sí, Tupac Amaru II y Tupac Katari murieron el mismo año, solamente que Tupac Amaru II murió el 18 de mayo y Tupac Katari murió el 14 de noviembre, el mismo año. Muy bien, muy bien. Profe, ya fue. Sí, fue, lo mataron. Tupac Katari nació en la misma tierra que Evo Morales, por ejemplo. O sea, profe, el expresidente boliviano es del mismo lugar que Tupac Katari. Eso pasaba en la zona sur de Puno. Y en la zona norte de Puno, ¿quién estaba? Pedrito, profe, Pedrito, Pedrito. ¿Y quién es Pedrito? Pedro Vilcapasa. Otro Apasa, profe, sí. A Pedro Vilcapasa lo denominaron como el Puma Indomable. ¿Alguna vez ustedes han visto a un puma así en vivo y en directo? No. No, es difícil. El puma es difícil de dejarse ver, profe, ¿sí? ¿Alguna vez un zorro se les ha cruzado en su camino? Hay una leyenda sobre eso, ¿no? Otros dicen que es buena suerte, profe, un zorro se me ha cruzado. Otros dicen mala suerte, ese zorro se me ha cruzado. A ver, ¿ustedes creen o no creen en esas leyendas del zorrito? No. No. Yo no, yo no. Claro, pobre zorrito, ¿qué culpa tiene? Profe, a usted, bueno, una vez se me cruzó una zorra, pero ya. ¿Qué más, profe? Pedro Vilcapasa, al igual que Tupac Amaru, era arriero comerciante. Ah, o sea, profe, que era colega de Tupac Amaru, claro. Ahí en esos trayectos se había conocido. Y Pedro Vilcapasa prometió ayudarlo. Pedro Vilcapasa se unió a la rebelión y fue el lugarteniente de Condorcanqui. Pedro Vilcapasa iba, por ejemplo, a mi tierra, a Sandia, a sacar productos de esa zona para llevar a la mina. Carabaya, profe. De Sandia a Carabaya, ¿a dónde se iba? A Poto. A Poto. A ver, Zaida Judith, Poto. A Poto, sí. Pero ya, yo ya estoy diciendo, Poto. Sí. Ya, no, está diciendo, después cuidado, profe, cuidado, todos sus compañeros son testigos. Entonces, profe, este Puma indomable, entonces también era comerciante, claro. La implementación de las reformas borbónicas afectó a Tupac Katari, ¿verdadero o falso?
Falso. Porque Tupac Katari no es comerciante, profe, es un indígena común. La implementación de las reformas borbónicas afectó a Pedro Vilcapasa. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Recuerden que los españoles habían ofrecido, por ejemplo, amnistía. Hay que perdonar a esos indios rebeldes para que traicionen a los jefes. Pedro Vilcapasa no aceptó. Pedro Vilcapasa dijo no. Los españoles solo saben mentir. Pedro Vilcapasa, por ejemplo, se había reunido con el primo de Tupac Amaru. ¿Quién es el primo de Tupac Amaru? Diego Cristóbal. Diego Cristóbal y Pedro Vilcapasa se reúnen y Diego Cristóbal le dijo, ¿no? Oye, Pedro, ya hay que aceptar la amnistía, ¿para qué seguir peleando? Mira cómo terminó mi primo Tupac Amaru, cómo terminó nuestro amigo Tupac Katari. Los españoles nos están ofreciendo perdón, hay que aceptar. Y Pedro dijo, no. Algún pretexto van a buscar, nos van a capturar y nos van a matar. No hay que creer en los españoles. Y Pedro dijo, yo sigo peleando. Y Diego Cristóbal sí va a aceptar la amnistía. Entonces, profe, como Pedro Vilcapasa no acepta la amnistía, ya, profe, sigue la mechadera. Se produjo, por ejemplo, varias batallas en los cerros de Azángaro, Condorcuyo, Quimsazulca, Puquina Cancari, Moroorco. De todos ellos, profe, fue desalojado Pedro Vilcapasa. Claro, Pedro Vilcapasa no contaba pues, con el mejor armamento, ¿no? Se defendían con piedra, de la parte alta de los cerros con piedras, con ondas. Pero al final los españoles tomaban esos cerros porque tenían armas de fuego. Pero no encontraban a Pedro. Había noticias de que Pedro Vilcapasa se encuentra en Condorcuyo. Los españoles toman Condorcuyo a sangre y fuego. Buscan a Pedro, ¿no está? ¿Y dónde está Pedro? Ah, está en el cerro Quimsazulca. Toman los españoles Quimsazulca, sangre, fuego, crueldad, matanza. No hay Pedro. ¿Y dónde está Pedro? Ah, está en el cerro Puquina Cancari. Chesu, ya vamos a Puquina Cancari, tomamos ese lugar, no hay Pedro. ¿Dónde está Pedro? En Moroorco. Moroorco es su lugar de nacimiento. Profe, tampoco está. Por eso lo llamaron Puma Indomable. Era como el puma, escurridizo, difícil de capturar. Y al final, profe, si todos los cerros de Azángaro fueron tomados por los españoles, salió a Mo. Y en Mo, adivinen, ¿qué pasó con Pedro Vilcapasa? Lo mismo que con Tupac Amaru y Tupac Katari. ¿Qué había pasado con Katari y Amaru? Los descuartizaron. Traicionados. O sea, profe, a Pedro Vilcapasa también lo traicionaron, ¿sí? Y lo entregaron a José del Valle. O sea, profe, José del Valle derrotó a Katari y a Vilcapasa, sí. Claro, no lo derrotó, ¿no? Sino lo entregaron a él. Claro, su estrategia de engaño funcionó. Entonces, Pedro Vilcapasa también será amarrado a 4 caballos y será descuartizado. Un 8 de noviembre, no, 8 de abril de 1782 va a ser ejecutado Pedro Vilcapasa. En la plaza de Azángaro, jóvenes, la gente estaba repleto, no entraba ni un alfiler. ¿Por qué, profe? Porque la gente no podía creer que lo habían capturado al Puma Indomable, profe. El Puma, profe, capturado. Claro, no era un Puma, ¿no? Sino era una persona. Entonces Pedro Vilcapasa, al ver que la gente estaba rodeando la plaza para observar cómo lo mataban, lanzó esta frase: azangarinos, por este sol que brilla, aprendan a morir como yo. Y la gente dijo, muere por huevo, no están muriendo como tú, ya mátense. Claro, lo dijo en quechua, ¿no? A ver, ¿algún quechuista? Seguramente no hay tampoco. A ver, la frase de Pedro Vilcapasa en quechua.
¿No hay ni un quechuista? No hay ni un quechuista. Ya a ver acá, por ejemplo, dicen Kai Inti, ya, Kai Inti. Imanan Kai Inti. Estos chuscasos, mira, ni eso saben. Kai Inti Canchampi Guañuita y Achaichis no Cajina. Por este sol que brilla, aprendan a morir como yo. Y lo descuartizaron. ¿Se recuerdan de la leyenda de Tupac Amaru II? Que 4 caballos no pudieron descuartizarlo. Aquí pasó lo mismo. Y los azangarinos exageraron más. 4 caballos no han podido descuartizar a Pedro Vilcapaz ahí. Han llamado otros 4 más. O sea, 4 caballos más han traído y lo amarraron, ya eran 8 y han podido tampoco. Ya no se ha exagerado. ¿Quién va a creer eso? ¿O ustedes creerían? ¿Que No. 8 caballos? No, no. Por ejemplo, a Margaret, será necesario amarrarlo a 4 caballos, ¿no? Pues 4 cuyes, profe, lo descuartiz, basta y sobra. ¿O no, Margaret? Puede ser, teacher. Claro, ¿no? 4 cuyecitos, una jujuy, y lo descuartiza, pobres cuyes. Profe, murió el puma indomable. Y por eso es que la provincia de Azángaro, jóvenes, la provincia de Azángaro, es conocido como tierra prócer de Pedro Vilcapasa. Azángaro, tierra prócer de Pedro Vilcapasa. Pregunta de examen de admisión. ¿Eh? En el monumento de Pedro Vilcapasa que se encuentra a la entrada de la provincia de Azángaro, encontramos la siguiente frase. ¿Y qué frase es? Ni idea. Es esta. Azángaro, tierra prócer de Pedro Vilcapasa. ¿Quién queda vivo? Diego Cristóbal Tupajaro, el primo de Condorcanqui, de José Gabriel. ¿Y por qué Diego Cristóbal sigue vivo, profe? Es que Diego Cristóbal había... Diego Cristóbal había aceptado, pues jóvenes, ¿qué cosa había aceptado? ¿Qué cosa había aceptado? La amnistía ofrecida por Amnistía, muy bien, la amnistía. Entonces, jóvenes, Diego Cristóbal Tupac Amaru fue engañado. Esa amnistía era un engaño. Pedro Vilcapasa tenía razón. El 19 de diciembre de 1781 firmaron el armisticio de Lampa. Armisticio es una paz temporal, es una paz provisional momentáneo, con una fecha límite. Puede ser por un mes, mes y medio, 2 meses, o puede ser días también, ¿no? Firmamos un armisticio por 20 días, ya en esos 20 días, ¿qué hacemos? Negociamos el tratado definitivo. Y el tratado definitivo fue la paz de Sicuani. O sea, profe, con la paz de Sicuani, el 26 de enero de 1782, Diego Cristóbal supuestamente queda libre de toda culpa, fue amnistiado. Pero adivinen, jóvenes, había un pueblito chiquitito llamado Marcapata. ¿Qué hizo el pueblo de Marcapata? Se había rebelado. Esa comunidad no tenía ni 100 pobladores, pero se habían rebelado. Y los españoles, ¿a quién le echaron la culpa? A Diego Cristóbal. A Diego Cristóbal, Pedro. De frente fueron donde Diego Cristóbal dijeron, a ver, indio, tú eres culpable. Y Diego Cristóbal dijo, pero yo ni los conozco, esos, no, igual eres culpable. Pero yo nunca he ido ahí, igual eres culpable. O sea, los españoles, ¿qué estaban esperando para capturarlo? Una excusa. Una excusa, Pedro. Y la excusa perfecta fue la rebelión de ese pueblo, que Diego Cristóbal nada tenía que ver. Solamente eso fue el pretexto para capturar a Diego Cristóbal, acusarlo y matarlo. ¿Quién tenía razón para no aceptar la amnistía? Porque igual los españoles te iban a matar. Pedro Vilcapasa. Pedro Vilcapasa, Entonces a Diego Cristóbal, el oidor Benito de la Mata Linares, y ya no es José del Valle, sino
Benito de la Mata Linares, el que había sentenciado a su primo Túpac Amaru II. ¿Qué hace? Lo ejecuta, le arranca la piel con tenazas incandescentes. Murió atenazado. Ah, o sea, profe, a Diego Cristóbal no lo descuartizaron, ¿no? A Diego Cristóbal no lo descuartizaron, sino le arrancaron la piel con tenazas. ¿Conocen tenazas? Una especie de pinza, pero tipo alicate para sacar clavos. ¿Sí? Y esa tenaza lo calentaban al rojo vivo y te iban arrancando. Vivo, no es que te han matado y te arrancan, no. Estás vivo amarrado ahí, te arrancan el pecho, profe, el ombligo, más abajito. Hay que cambiar de tenaza, está duro. A ver, ¿cuál de esos rebeldes encontró una muerte cruel, sangrienta, inhumana? Diego Cristóbal. Diego Cristóbal, sí, pues lo despellejaron. Prefiero que me descuarticen, ¿no? Ya los caballitos corren y me despedazan. Pero poco a poco que te arranquen la piel. Si cuando te cortas tu dedito nomás, ay, que te desmayas. Si ya está muriendo. Lucero, por ejemplo, a ver, Luz, profe, a Lucerito, profe, le se ha cortado un pedacito y te cae de emergencia, hay que llevar al hospital. Imagínate que te despellejen vivo. Así termina, jóvenes, las rebeliones del siglo XVIII. ¿Qué más, profe? Profesor, una Sí, pregunta. dígame. ¿Es cierto que a Pedro Vilcapaz lo traicionó su sobrino? Sí, sí. O sea, ni en la familia hay confianza. Así es, jóvenes. Entonces, pequeñitos, muchas veces nos escuchamos decir, no, yo no confío ni en la familia, sí. A Pedro Vilcapaz, a su sobrino, lo traicionó. Che, su profe, así es. ¿Qué más? Ahora pasamos a los precursores. A los precursores. Los precursores de la independencia, profe, los precursores. ¿Y qué entendemos por precursores? Los iniciadores. Los iniciadores. Los iniciadores de la independencia. Si los indígenas, profe, querían restablecer el Tahuantinsuyo, estos criollos intelectuales que aportan ideas, pensamientos de libertad, ellos no quieren ser incas, ellos quieren un gobierno autónomo, y no Tahuantinsuyo, sino el Perú. Por eso se llama rebeliones, no, mejor dicho, por eso se llama precursores de la independencia. Santos Atahualpa, Túpac Amaru, buscaban la independencia del Perú. Claro, quieren expulsar a los españoles de América, sí, pero no quieren establecer el Perú, sino el Tahuantín suyo. Muy bien, jóvenes, muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Cuando te hablan de precursores, son aquellos que aportan ideas, pensamientos. ¿Ah? Ideas, pensamientos, profe. Ah, profe, esos son precursores. Un ratito me está llamando el director. Listo, jóvenes, me han llamado. Dice que en Las Conejas han llegado 2 penecas nuevas. Pueden ir a oferta. Listo, jóvenes, ¿qué más, profe? Cuando te digan precursores, tú siempre piensa, ah, profe, los que aportan ideas. Y después tenemos próceres, ¿no? Si los precursores son los que aportan ideas, pensamientos de libertad, los próceres, ¿qué aportarán? Jóvenes.
si los precursores son los que aportan ideas y los próceres, o será lo mismo? ¿Será lo mismo, jóvenes? Los próceres son los que entregan su vida. A ver, se imaginan, por ejemplo, se imaginan que Judith, por ejemplo, fue a la batalla por la independencia y entregó su vida, profe. Murió atravesada, una lanza, una espada, profe, la atravesaron. ¿Judith será prócer o precursora? Prócer. Prócer. ¿Y qué pasa, profe, si Jack aporta sus pensamientos de libertad, sus pensamientos de igualdad, fraternidad? Precursor. Solo aporta. Precursor, precursor, no olvidar eso. ¿Qué más? A ver, veamos aquí. Tenemos precursores separatistas continentales. Estos precursores separatistas continentales, jóvenes, su nombre lo dice, quieren separarse. ¿De quién querrán separarse esos criollos? ¿De quién querrán separarse? ¿Dominio de quién éramos? De España. De España, pues jóvenes, de España. ¿Qué más, profe? Por ejemplo, esos españoles, o mejor dicho, estos criollos que quieren separarse de España, querían establecer una república. Así, profe, sí. Entonces, jóvenes, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, es el primer precursor ideológico de América. Es el primer precursor ideológico de América. Entonces, jóvenes, este señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe la famosa carta. Eso siempre preguntan. Carta a los... Carta dirigida a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. ¿A quién, profe? ¿A quiénes se les llamaba como los españoles americanos? ¿A quiénes se les llamaba españoles americanos? ¿A los mestizos? ¿A los mulatos? A los mestizos. A los mestizos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué clase social, por ejemplo, era hijos de españoles nacidos en América? ¿Criollos? Criollos. Entonces, profe, estos criollos quieren gobernarse ellos. O sea, profe, a los criollos lo desplazaban, si los españoles lo desplazaban. Los españoles jóvenes lo desplazaban. Entonces, jóvenes, como el español era virrey, oidor era un español, el visitador era un español, el corregidor era un español, entonces el criollo está siendo desplazado en su tierra o no, en América. Sí. Entonces ese criollo quiere tomar ese poder, dice, nosotros debemos gobernarnos. Por eso es que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, jóvenes, escribió la carta a los españoles americanos. ¿Qué decía?
El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia nos pertenece. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia nos pertenece. ¿Y el Nuevo Mundo qué continente es? América, profesor. América. ¿Y el Viejo Mundo? Europa. Europa. El Viejo Mundo es Europa. El Nuevo Mundo es América. Ah, ya, profe. Y esa carta a los españoles americanos jóvenes fue escrito conmemorando, es decir, recordando. ¿Recordando qué? Recordando la invasión de los españoles. ¿Los españoles con quién empezaron a invadirnos? Colón. Con Cristóbal Colón, jóvenes. Entonces, profe, si Cristóbal Colón llegó en 1492, y vamos a recordar 3 siglos de la llegada de Colón. Vamos a recordar 3 siglos de la llegada de Colón. 3 siglos, ¿cuántos años es? 300 años. 300 años. Entonces, ¿en qué año habrá sido escrito Carta a los Españoles Americanos? Si estamos recordando los 300 años o 3 siglos de la llegada de Colón. 1792. 1792, pues jóvenes, 1792. En la UNAPUNO varias veces preguntaron, ¿ah? El autor de la Carta a los Españoles Americanos, el autor, jóvenes, de la Carta a los Españoles Americanos. Juan Pablo. Juan Pablo Juan Pablo Vizcarra. Vizcarra Guzmán. Juan Pablo. Muy bien, pequeñines. Eso es todo por hoy. Nos vemos próxima semana y los que van a dar examen, por favor, con toda la tranquilidad del mundo, vayan a resolver. Les deseo todos los éxitos para que sean cachimbos. Profe, y si no ingreso, a seguir preparándose. O sea, hay que ser perseverantes y hay que seguir preparándonos. No se vayan a poner a descansar. ¿Ah? Hasta el siguiente examen descanso. Ese es lo peor que uno puede hacer, descansar. Listo, jóvenes, nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Listo? Permítame un momento, ya estamos restabilizando el internet. En breve iniciamos. Un momentito, permítame. Vamos a proseguir, ahora sí, ¿listo? Muy buenas tardes, jóvenes, señoritas. Antes de iniciar, maestro, ¿cuántos de ustedes van a dar el examen? ¿O no van a dar el examen, maestro? Todos, profe. ¿Todos van a dar el examen? Listo. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ya, en ese entender, jovencito, vamos a reestructurar un poco con respecto al avance del día de hoy.
Hemos tratado de seleccionar algunas preguntas en una tercera parte. No, sí, de todas maneras, ya vamos a ver algunas preguntas y aprovechar, ¿no? Que hay algunas, cómo vienen las preguntas, ¿listo? Eso sí, ¿no? Solo son para egresados, pero de todas maneras vamos a ver cómo es que más o menos vienen las preguntas. En la resolución del día de hoy vamos a hacer preguntas tipo examen de admisión o resolución de banco de preguntas del curso de psicología, ¿correcto? En ese entender, permíteme compartir para trabajar el día de hoy con algunas preguntas. Hemos seleccionado algunas preguntas desde psicoanálisis, psicoanálisis segunda parte, alteraciones de la personalidad, sensación, percepción, memoria y aprendizaje, si no me equivoco. ¿Listo? En todo ese conjunto vamos a desarrollar el día de hoy, ¿correcto? Al final de la práctica vamos a remitir también el archivo al Padlet, ¿listo? Para lo que tengan presente. En ese entender, jovencitos, vamos a resolver algunas preguntas y repasar, ¿no? Básicamente algunos aspectos que quizás no lo hemos realizado en algún momento. ¿Ya? En la 1.1, por lo menos, señorita, les encanta preguntar del psicoanálisis, ¿no? Gustan preguntar de ese tema del psicoanálisis, ¿correcto? Recuerda, Juancito, que el psicoanálisis es una escuela o corriente psicológica que basa sus estudios a la actividad del inconsciente, ¿correcto? Permítame un momentito mientras instalo esto de acá, ¿ya? Entonces, no te olvides, el fundador del psicoanálisis y el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud va referenciado al estudio del inconsciente. Se dice la historia, o cuenta la historia, pues que Freud de niño sufrió bullying, ¿no? Por parte de sus compañeros de escuela. Porque en realidad, pues, dice la crítica que se llama, pues, su nombre se llama Segismundo, ¿no? ¿No? Segismundo, ¿ya? Ay, perdón, por acá. Se llama Segismundo, ¿no? Segismundo, ¿ya? Producto del bullying que sufría, jovencito decidieron cambiarle a cierta edad, ¿no? No especifica, a Sigmund, ¿no? Y se queda solo con el nombre de Sigmund, evitando esto, cortando esto un poco por acá y cortando esto, ¿no? Y vamos alterando Sigmund, ¿no? De Sigismund. Bueno, y es por eso que Sigmund Freud, jovencito, se dedica, pues, al estudio del inconsciente, ¿no? Porque alguna vez le preguntan, ¿no? ¿Y tú por qué estudias el inconsciente? ¿Por qué quieres estudiar el inconsciente? Porque Freud no entendía, señorita, ¿no? No entendía Freud, ¿no? ¿Por qué las personas, por ejemplo, eran personas malas? Si él nunca les había hecho daño, ¿por qué los niños se burlaban de él? Nunca les debía nada, nunca les había quitado, nunca les había insultado. O sea, no tenía problemas, pero la gente, ¿no? O sus compañeros de escuela le hacían bullying, ¿no? Entonces, él quería entender, ¿no? Porque, ¿qué hay en la mente del sujeto porque sean malos, ¿no? Porque conscientemente le preguntaba y nadie decía, no, no daba una respuesta, ¿no? Racional. ¿Por qué le insultaba? Entonces, él tenía que buscar la parte inconsciente del sujeto, donde está oculto todas las represiones del sujeto. Y es por eso que empieza a estudiar el inconsciente, ¿correcto? Entonces, Sigmund Freud también, Juancito, menciona algo que se llama los famosos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa nos sirven ¿para qué, profesor? Para defendernos. Como dice su nombre, mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa? Por ejemplo, acá vemos algunos. Manifiesta la primera pregunta, dice, no, un niño puede reaccionar al nacimiento de su hermano orinándose en la cama y chupándose el dedo. Orinarse en la cama, o sea, dice un niño, ¿no? Y si hacemos referencia a un niño, la etapa de la primera infancia, la etapa de la segunda infancia, la etapa de la niñez, ¿listo? Básicamente comprende esto. Y si nos basamos a las edades, la primera infancia de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12. Si menciona que dice que es un niño, lógicamente estamos hablando de una persona de 6 a 12 años aproximadamente. A esa edad, jovencito, ¿te estarías chupando el dedo o mojando la cama? No, profe. A los 3 años ya tuviste que superar todo eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace acá el niño? Entonces, adopta una conducta infantil.
Seguramente términos como estos escuchaste. Oye, pareces un niño. Te enojas como un niño. Claro, el niño acá, señorita, hace eso. ¿Por qué hace esto de acá? Para llamar la atención. ¿Correcto? Eso es adoptar una conducta del pasado. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de defensa que se desarrolla vendría a ser, maestro, la regresión. Pues es adoptar una conducta infantil. Regresión, profesor. Yo sigo con ese comportamiento, no, hay que superarlo, profe, ¿ya? En la etapa de la adolescencia hay que superar la etapa de la niñez, ¿no? ¿Correcto? Vamos acá, dice, manifiesta, el desahogo, canalización de los deseos insatisfechos o impulsos inaceptables en actividades constructivas o socialmente aceptables es un mecanismo de psíquico inconsciente llamado, ¿cómo se llama este mecanismo de defensa, maestro? Ah, profesor, eso se llama la sublimación. ¿Y en qué consiste, maestro, la sublimación, profesor? ¿En qué consiste la sublimación? La sublimación, jovencito, por ejemplo, imagínate que tu profe Jorgito, ¿ya? Yo, señorita, profe Jorgito, ¿listo? ¿No? Soy un sujeto, ¿listo? Que soy una persona violenta, señorita. Soy una persona muy violenta, ¿ya? Y me gusta golpear a las personas. Imagínate, siendo docente, me gusta golpear a los estudiantes. ¿Eso es aceptable o no es aceptable, maestro? Claro, es un impulso inaceptable. Yo no podría golpear, ¿no? Claro, maltrato. Me pueden denunciar. Pero me gusta golpear a las personas. Ojo, es un ejemplo nada más. No te asustes. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para que esta actividad de ser violento ya no sea inaceptable y se convierta en aceptable? Bueno, de lunes a viernes, jovencito, por ejemplo, imagínate, yo trabajo en una institución, Colegios Galeno, por ejemplo, los sábados estudio algunos cursos extras o algunas actividades, y los domingos lo dedico a qué, señorita. Los días domingos yo lo dedico, por ejemplo, a alguna actividad que podría ser el boxeo. ¿Listo? En el boxeo, ¿está permitido golpear a las personas o no? Claro, Sí. excelente. Sí. Puedo practicar otros deportes como el karate, ¿no? El tai chi, algunas artes marciales, yo qué sé, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Entonces yo me vuelvo boxeador, deportista calificado, golpeo, ¿no? Si es posible de un derechazo o de un zurdazo, noqueo a la persona, un impulso inaceptable se convierte en aceptable. Otro ejemplo, ¿no? Imagínate, señorita, que a mí me gusta ver sangre. Disfruto, jovencito, cuando veo sangre. Me gusta cortar cuerpos. Eso está mal, ¿sí o no? Es inaceptable. Cualquiera pensaría, profe, usted tiene un problema de la cabeza. ¿Cómo le va a gustar ver sangre, cortar cuerpo, profe? Claro, como eso no es inaceptable, entonces yo me dedico a alguna actividad que podría ser los domingos, yo pongo un puestito de carne y soy carnicero en el mercado, profe, ¿no? Ahí vendo carne, corto cuerpos de res, de vacuno, o en su defecto, ¿no? De oveja, ¿no? De vacunos, de otros. Es normal, ¿no? Veo sangre, corto cuerpos, ¿es normal o normal? O en su defecto, me decido estudiar la carrera de medicina y quiero convertirme en médico cirujano. Claro, ver sangre, cortar cuerpos ya se convierte en una actividad más aceptable, al inicio siendo inaceptable, ¿no? Eso se llama la sublimación. Listo, profe, ¿ya? Oye, por si acaso, es un ejemplo nada más, no se asusten, joven, no vayan a creer que yo soy así, ¿ya? Soy tranquilo, a lo mucho beso, pero no golpeo, profe, ¿ya? Cuando un chico, un estudiante me hace renegar de la academia, yo lo beso, lo chapo con lengua, ya no, listo, así me desfogo yo, ¿ya? Es un decir, por si acaso le gusta. Ya está grabado, dice, no, nada que ver, profe, ¿ya? Es un ejemplo. Claro, es un ejemplo, no se asusten, no soy así yo, listo, ¿ya? Ya se están asustando, ya se han fugado del grupo, mira, ya se han salido, uno se ha salido del talón, ¿no? Profe, ¿qué habla, profe? Dice, ¿no? Espero que regrese, listo. Un alumno, al ser desaprobado en el examen, justifica por qué de su fracaso. No había biografía que tratara el tema. ¿Qué tipo de estrategia inconsciente utilizó, maestro? ¿Qué tipo de estrategia, profesor, estamos utilizando, señorita? Dilo. Ahí está con La la D. cámara.
Excelente, profe. ¿Cómo se llama? Racionalización. ¿Cuándo utilizas la racionalización? Cuando justificas algo racionalmente. Por ejemplo, cuando tú, señorita, llegabas tarde a casa. Cuando tú llegabas tarde a casa, ¿no? ¿Cómo justificabas eso? Claro, tú tenías que decir una respuesta coherente, una mentira racional. ¿Qué decías? Ah, mamá, no había carro. ¿Tu madre te creía o no? Ah, sí, hijita, pues a las 6 siempre el tráfico es horrible en Juliaca. Ah, ya, ¿ves? ¿Te das cuenta, sí o no? A ver, ¿qué mentiras le decían ustedes a sus madres? No lo niegue. Cuando llegabas tarde al colegio, ¿no? Racionalización. ¿Qué pasa si tú le decías, el ovni me ha secuestrado? ¿Te creía o no te creía? No, No, pues eso no es imposible. racional, pe, profe. Tú no puedes decir a tu madre, no, mamá, es que había un terremoto, pues, tú sabes, ¿no? ¿Terremoto? ¿De qué hablas? Mamá, había en Juliaca un maremoto, ¿no has visto el tsunami? Estás loco, no te crees, tienes una conducta aceptable. Mamá, es que había un accidente, así que prende la tele, ahí me he quedado pues, ayudando a las personas, ¿no? Claro, eso puede ser racional todavía, ¿no? Mamá, casi me roban, oye, tenía que correr, mamá, para el otro lado, ¿no? Oye, sí, hijito, esa calle siempre es peligrosa. De hecho, que no vengas por ahí siempre, ¿ves? Claro, ya te cree, ¿no? Claro, racional. ¿Qué cosas te enseño? Vamos acá. Pregunta número 4 dice, mecanismos de defensa. ¿Para qué sirven los mecanismos de defensa, profesor, maestro, señorita? ¿Para qué sirven los mecanismos de defensa? Excelente. Esto nos permite defendernos de la ansiedad y estabilizar nuestra conducta emocional. Profesor, listo, señorita. Esa es tu respuesta. Racionalización, evitar, listo, rechazar la ansiedad y evitar la angustia, la ansiedad y estabilizar la conducta. ¿Listo? Vamos acá a las 5. Estaban arreglando la calle. Puede que sí, ¿no? Puede que eso también sea racional. Justificar nuestras conductas, ya nuevamente vemos esto, Joñita vino en el CEPRE, respuesta, profesor, ¿cómo se llama esto? Racionalización. ¿Listo? Vamos acá. Síntomas físicos a los que no se les puede encontrar una base orgánica, corresponden al mecanismo de defensa. Profe, ¿cuál es acá, señorita? Síntomas físicos, no se le encuentran unos síntomas físicos o base orgánica de tu mal. Te pongo un caso. Señorita, tú llegaste todo molesto de la calle porque te fue mal en el trabajo, vamos a suponer, ¿ya? O te fue mal con tu enamorado, en aquella cita, yo qué sé. Estabas de ira, de rabia, de cólera, señorita. Llegaste a esa casa, todo molesta. Tu madre, o a veces la mascotita te espera en casa, en la puertita, y te saluda como siempre, pero como tú estás con rabia, ¿qué haces? Al perro o al gato le das una patada y el perro y el gato sale volando 3 metros sobre el cielo, ¿no? El gato, ¡pum! Bueno, te duermes y te sientes muy mal por haber pateado al gato. ¿Qué culpa tenía el gato? ¿Qué culpa tenía el gato, señorita? Te sientes tan mal. Así que al día siguiente, como tú dices, el karma existe, ¿no? Como le has pateado, dado una patada al gato, al día siguiente amaneces cojo, no puedes caminar. Te llevan al médico, hacen algunas radiografías, algunos exámenes, pero no encuentran nada. Está bien todo, pero tú no puedes caminar. ¿Por qué, señorita? Es que te sientes mal, pues. ¿Por qué te sientes mal? Porque has pateado al gato sin querer queriendo. ¿Qué culpa tenía el gatito? Así que tienes que pagar, pues. Mira. El gato, mira, las patas están dando cojo. Así que tú también tienes que andar cojo, en cierto modo. Eso es la conversión. ¿Listo? Cuando no encuentras un síntoma, ¿no? Hacen examen, no encuentran nada, ni mal, pero tú no puedes caminar. Eso se llama conversión, profesor. Vamos a las 7. Dice, la triada de elementos que permite participar dinámicamente en la personalidad. ¿Cuáles son esos 3 elementos que participan dinámicamente en la personalidad? Son el ello, el yo y el super yo. Dicho de otra manera, ahí tenemos, señorita, ¿quién? Yo. Eres tú, pues, jovencito, ¿no? Eres tú. ¿Ya, chascosa? ¿Alguna señorita? A ver, ahí que estoy dibujando. Ya. Eres tú, ¿listo? El yo. Ya por el tiempo nos va a ganar, el yo. ¿Listo? Al lado izquierdo aparece el ello, que es el diablito o llamado id. El latín yo significa ego, y a este lado está el super yo, en latín el super ego. Este es diablito, eres tú, y este es el angelito.
¿Listo? Esos son los 3 elementos de la personalidad. ¿Listo? Que están acá. ¿Qué estrategia mental emplea Ricardo cuando no puede recordar experiencias penosas de su infancia? No quiero recordar mi infancia, así que lo guardo bien adentro. Eso, ¿cómo se llama? Represión. Es guardar una conducta, no aceptar. Por ejemplo, a veces a las señoritas le preguntamos, a ver, chicas, señoritas, ¿ustedes qué opinan del amor? Y alguien dice, no, profesor, el amor no existe. Profe, ¿eso viene en el examen? Avance. La señorita evita hablar del amor, ¿por qué? Porque le hace recuerdo a su ex, ¿no? Que le traicionó, que le ha mentido, que le ha engañado, lo ha utilizado, ¿no? Y con su mejor amiga todavía. Es posible. Ella quiere evitar recordar eso, así que dice, el amor no existe, el amor es una tontería, el amor es una pérdida de tiempo. Claro, no quiere hablar. Avance, por avance. Eso no viene. Evita hablar porque ha sufrido. Claro, no es que el amor no exista, señorita, lo que tú tuviste es mala suerte, porque los chicos del grupo no son así, ¿no? Lucedo, ¿correcto? ¿Es así o no? Cristian dice, exacto, no sala. O sea, Cristian, ¿con quién te han engañado? ¿Es así o no? Dile, a ver, confirma, profe. Ya no hablé del amor, profe, dice por el chat. Vamos a la siguiente pregunta. El psicoanálisis, profesor, segunda parte, vamos acá, rápidamente. Las manifestaciones, a ver si se me escucha, se me oye, se observa la pantalla, imagino que sí, ¿no? Listo. Avisan, profesor, si se escucha entrecortado y todo lo demás. Vamos acá, ¿listo? El amor es una mentira del Estado. Ah, interesante, ¿no? ¿Seguras? Creo que sí, ¿no? Sala, son todos unos hijos. Johnny, ¿qué es el amor? Dicen por ahí. Tendrías que vivirlo, pues, señorita. Tienes que sentirlo, probarlo, si no, no vas a saber nunca qué es el amor. Las manifestaciones de la actividad inconsciente. ¿Qué son las manifestaciones? Allá, ¿cómo se manifiesta el inconsciente, profe? El inconsciente, recuerda, por ejemplo, es estar durmiendo, cuando no te percatas de la situación. Por ejemplo, claro, el sueño es una interpretación, una manifestación del inconsciente. También la hipnosis, ¿no? Mediante la hipnosis llegamos al inconsciente. Los actos fallidos que hacemos actos involuntariamente. Existen 2 tipos de lapsus, por ejemplo, dentro de los lapsus. El lapsus calamis, lapsus brutus, lapsus mechani, lapsus linguis. Los que tú ves, lapsus linguis y lapsus calamis. ¿No? Excelente, profesor. Vamos acá. No todos, señorita Rocío, somos así como lo manifiestas en el chat, ¿no? Lo que tú tuviste es mala suerte. El desahogo o canalización de los deseos insatisfechos en impulsos más aceptables, maestro. ¿Cómo se llamaba, señorita, eso? Dilo, profe. ¿Cómo se llamaba? Joder. Sublimación. Excelente. Eso se llama la sublimación. Vamos al siguiente, profe. Dentro de las manifestaciones inconscientes encontramos donde los individuos o equivocaciones al hablar, al actuar y surgen por distracción. La fatiga, la excitación, profe. El equivocarse al hablar, ¿cómo se llamaba, maestro, eso? Dilo. Los famosos lapsus de profe, ¿sí o no? Los famosos lapsus, 2 tipos. Los más conocidos, linguis o linguae, ¿no? Y calamis, ¿no? O calami, ¿listo? Error al hablar, ¿listo, profe? Y error al, perdón, acá es al hablar, estoy escribiendo, profe. Y profesor, acá es al escribir. Eso te pasó, señorita, en el colegio, ¿no? Mientras, en las presenciales, ¿no? Tú estabas conversando con tu amiga mientras estaban transcribiendo la pizarra. Y al cabo de unos minutos te das cuenta que habías transcrito la conversación y no lo que decía en la pizarra. O a veces estás con tu enamorada, con tu tóxica, con tu amante, y de repente, señorita, ¿qué ocurre? ¿No? Que te sale y te equivocas, ¿no? En vez de llamarle Mario, le dices César. Y tú no me dices, ¿y quién es César? ¿Y quién es Mario? Yo me llamo César. Ah, no, Mario, pues Mario Bros, estaba jugando en la mañana, ¿no? Entonces eso se me ha salido, me he equivocado. En el fondo quisiste decir los famosos lapsus, ¿listo? Actos fallidos. Mecanismo de defensa por medio del cual el sujeto descarga un motivo desagradable sobre una persona u objeto indefenso. Seguramente, señorita, has visto este evento. Eso se llama desplazamiento. ¿Qué se llama el desplazamiento, profesor? Por ejemplo, hay un trabajador, ¿no? Su jefe, ¿no?
A ver, ¿qué está poniendo? A ver, vamos a poner así, ¿ya? Su jefe, señorita, el jefe, ¿ya? Se desfoga sobre su trabajador porque el jefe ha perdido plata en el trabajo. El trabajador es el que paga pato, porque el trabajador llegó tarde al trabajo. Así que el jefe se desfoga en el trabajador, ¿no? Como ha llegado tarde, ya, pues ni modo, tiene que aguantar al jefe porque ha llegado tarde, no podría respetarle, ¿no? Ya el trabajador llegó tarde. Entonces, el trabajador, todo el día el jefe le ha estado pues hostigando, ¿no? Al trabajador. El trabajador ya, pues, con rabia, con ella. No podía responderle al jefe porque también tenía que le despida, ¿no? Ya en tiempos de pandemia no había trabajo, decía el trabajador. Ya, ¿qué hago? No, me aguanto nomás. Pero el trabajador cuando llega a casa, ¿con quién se desfoga? Dilo, con la esposa. Y la esposa lo justifica diciendo, no, le ha ido mal en el trabajo, debe estar cansado. El trabajador llegó a casa, no había comida o la comida estaba fría, por ejemplo, no es que sea machista, por favor, solo es un ejemplo. La esposa, entonces, pues, que el esposo le grita a la esposa, y la esposa, pues obviamente, como estaba fría la comida, estaba cansado, ya, pues ni modo, ¿no? Ya aguantó. Y la esposa, al ver que su hijo no come la comida, ¿qué hace? ¿Con quién se deshoga? Con el hijo. Y al hijo le golpea, le maltrata. El hijo no puede responder porque tampoco ha comido la comida, entonces sabe que es culpable. El hijo se desfoga ¿con quién? Dilo, con el perro. Sabe que el perro ha ensuciado pues, en su cuarto, entonces el hijo lo pegó, ¿no? Ha aprovechado un defecto nomás del perro y lo ha golpeado. El perro sabe que tiene la culpa y el perro se desfoga ¿con quién? Dilo, con el gato, porque el gato se ha dormido en su cama del perro. El gato escapa, ¿no? No puede porque le pega el perro. Entonces el gato va del ratón y el ratón es una cadena, pero eso se llama desprecio. Y siempre mira contra un sujeto inferior o indefenso. Y es una cadena. Eso se llama desplazamiento. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Podríamos poner otros ejemplos también en alguna situación. ¿Listo? Vamos acá. Es el mecanismo de defensa mediante el cual le atribuimos cualidades que se encuentran en uno mismo hacia otras personas. Cuando tú llamas a la radio y pides al doctor un consejo, doctor, mi esposa mucho me pega. Tú no podrías decir eso, jovencito, ¿no? Tú no podrías llamar, jovencito, a la radio, ante el doctor, ¿no? En vivo y en directo, decirle, ¿no? O por Facebook o por Zoom, yo qué sé. Doctor, mi tóxica mucho me maltrata. ¿Qué podría hacer, doctor? ¿Qué me podría recomendar? Tú no dices eso. Así que inventas una figura imaginaria y tú le dices, no, doctor, estoy llamando porque lo que usted dice, no, las tóxicas son malos porque podrían cometer delitos y otras cosas. En el caso, yo tengo un primo, dice así, ¿no? Tengo un primo, tengo un hermano, tengo un amigo, mi vecino, mi compañero, y así, ¿no? Saca una larga lista de un posible. Bueno, yo he visto, doctor, que a mi amigo, su esposa, pues, no le deja ni tomar, ni salir los fines de semana con su amigo. Estamos jugando en las canchitas, viene su esposa y de la oreja se lo lleva a la casa, le dice que tiene que ver los pañales doctor, ¿eso es bueno? ¿Qué consejo le podría dar a esa parejita de mi amigo? Dice, ¿no? Pregunta al grupo, ¿para quién cree que es el consejo? ¿Para su amigo o para uno? Dilo, profesor. Para uno, pues, profe. A veces proyectamos la conducta hacia otro, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Proyección, pues, profe. ¿Ya? Proyectas tu conducta hacia otra persona. Badabum, por ejemplo, ¿no, señorita? A veces en la calle tú ves y tu enamorada ve contigo el celular. Y justo ven Badabum, ¿no? Destafando infieles. Y la enamorada le pregunta, ¿no? Oye, amorcito, tú no me engañas, ¿no? No, yo soy incapaz, ¿cómo es posible? Más bien tú, creo, parece que me engañas. El otro día, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me has contestado el celular? Claro, hay personas, señorita, que te revisan el celular y no permite que les revises el celular. O son muy celosos contigo, no permites que salgas ni con amigos, ni con compañeros, ni con amigas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre, jovencito, todos estos aspectos? Claro, porque puede que él esté escondiendo algo. La verdad es eso, maestro. Cuando te cela mucho, señorita, es porque él está siendo infiel. ¿Por qué te celaría tanto, no? Si tú nunca le has dado motivos. ¿Mm? Esa es una explicación también de la proyección. Así que, señorita, si lo celan mucho o ustedes le celan, algo esconden, pues, o algo esconde él. ¿Correcto? Listo.
Señala el mecanismo de defensa mediante el cual borramos los pensamientos. No queremos recordar porque nos causa dolor. Maestro, ¿cómo se llama eso? Evitar hablar, por ejemplo, del amor, ¿no? Excelente, maestro. Regresión. Excelente, Reprensión. Regresión. Muy bien. Ah, perdón, profesor. Represión. ¿Qué estamos poniendo acá? Es guardar, reprimir una conducta. Excelente, profe, acá. Represión. Listo. Está fallando el muro. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿no? Represión. 7. Al describir una carta, María, que últimamente ha estado preocupada por la probabilidad de estar embarazada, abortó en vez de absorto. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Al escribir una carta, María, que últimamente ha estado preocupada por la posibilidad de estar embarazada, ¿no? Aborto en vez de absorto. Es una manifestación del inconsciente que se relaciona con quién. Ha escribido, ¿no? Ha escribido una carta, en vez de escribir aborto, escribió absorto, ¿no? Escribió aborto en vez de absorto. Los Y actos actos fallidos. excelente, los actos fallidos, ¿no? ¿Qué haya hecho pues María, ¿no? ¿Qué haya hecho María? Seguramente pues ha tenido, ¿no? Sin protección, ¿no? Claro, ¿no? No se ha cuidado, no se ha protegido, pues, profe, ¿no? Pues, está escribiendo y hay un temor, ¿no? Se le ha escapado la palabra. Así como a los congresistas, ¿recuerda, señoritas? A los congresistas, ¿no? Y por Dios y por la patria deberían decir, ¿no? Y muchos, ¿qué dijeron? Dilo. Por la plata. Excelente. Esos son actos fallidos. A nivel nacional, todavía mundial, ¿no? En algunos casos. Cuando los conflictos, pensamientos extraños o desagradables los hundimos al inconsciente. Este mecanismo de defensa se denomina, cuando lo guardas en lo más profundo de uno, lo más profundo de uno, para que nadie lo vea. Excelente. También es la represión. Si te has dado cuenta, jovencito, este mecanismo de defensa viene varias veces, ¿no? Varias veces. ¿Listo? La conservación o retención de los deseos psíquicos vividos se producen en él. Conservación o retención de los deseos psíquicos vividos se producen ¿en dónde? Conservación o retención. En el subconsciente o llamado preconsciente. ¿Listo? No podría ser inconsciente, pero acá el inconsciente también se llama extraconsciente y habría dos respuestas. ¿Correcto? ¿No? El consciente en ahí no se guarda, no es lo que está pasando ahorita. ¿Listo? Por eso es otra forma también de resolver. ¿Ya? Vamos acá. Elegir una pequeña con recompensa inmediata y una recompensa grande. Pero se requiere esperar, es un conflicto entre quién. Entre lo inmediato y lo que va a venir más adelante, ¿no? ¿Entre quién hay un conflicto en acá, jovencito? Entre estos tres elementos. Entre el ello, esto acá. Entre buscar, profesor, este conflicto ocurre entre dos sujetos. ¿Quién? ¿Quién con quién van peleando? Entre el ello y el superior. Entre el diablito y el angelito. Tú no sabes hacerle caso a quién. ¿Qué buscas? ¿Una recompensa inmediata o una recompensa a largo plazo? ¿No? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las señoritas en especial saben esta técnica, ¿no? Por ejemplo, a cierta edad tú ayudabas a tu madre, pero tú no pedías dinero en ese momento. No pedías, ¿no? Mamá, ¿te ayudo a lavar? Ya, hijita. Mamá, ¿te ayuda a cocinar? Ya, ¿no? ¿Te ayudo, mamá, a comprar las cosas? Ya. Mamá, ¿te ayudo a ordenar la casa? Ya. Mamá, ¿lavo tu ropa? Ya. Mamá, ¿qué cocino de cena hoy día? Ya. Mamá, ¿qué voy a preparar de desayunar mañana? Mamá, te traes un regalo. Cosas así, ¿no? Un montón de señorita que le has ayudado. Pero tú no dices como el niño, ¿no? Mamá, a ver, hijito, corre a comprar pan. ¿Cuánto hay? Ya, esa es una recompensa inmediata. Pero la señorita no piensa así, ¿no? No dice usualmente, la niña usualmente no dice cuánto hay, el niño sí dice. Las niñas son más inteligentes en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la señorita, por ejemplo, de 15 años, 16 años, hace muchas cosas, pero no pide recompensa. Como le ha ayudado tanto a la mamá, ¿qué hace luego, señorita?
La niña dice, o la señorita dice, mamá, mira, te he estado ayudando todos estos días, tú sabes, ¿no? Mis amigas van a salir este fin de semana, ¿me das permiso? O, mamá, este fin de semana hay una fiesta de 15 años, ¿puedo ir? Pregunto, ¿la madre puede negarse eso? Dilo. No, Difícil, no. difícil, ¿de qué se va a negar si tanto te ha ayudado? O sea, con el dolor del corazón, ya, hijita, dile a tu papá, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Dile a tu papá. Bueno, como la hija también le ha trabajado el corazoncito al papá, pues le ha dicho todos los días te quiero papá, eres el mejor papá. Papá, ¿qué va a decirte? Dile a tu mamá, si tu mamá te da permiso, vas. O sea, la hija ya puede trabajar todo este aspecto. ¿El hijo es así o no? A ver, chicos, confiesa, ¿es así o no? No, no, es un gran detalle, por eso dice que las niñas son más y más maduras que los varones, ¿no? En cierto modo. En mi Ahora caso, ya, sí, 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 profesor. ya, excelente, ¿ves? Ya lo sabes, ¿no? A cierta edad ya maduramos y sabemos eso. Es difícil que te niegue, ¿qué te va a negar, profesor? Correcto, entonces, ¿listo? ¿Qué cosas, qué ideas te doy hoy, profesor? Entonces, hay un conflicto entre estos dos sujetos, ¿ya? Entre buscar una recompensa inmediata, que es el diablito, una recompensa grande, que es el angelito, es mucho más inteligente, ¿no? Vamos por acá. Señale la relación correcta respecto a la teoría psicoanalítica de Freud. A ver, profesor, recuerda que el ello es el principio de placer. El yo, principio de realidad. El superyo, principio de moral. ¿Listo? Relacionemos en esa línea que está muy sencillo, profe. El ello, respuesta, profe, ¿qué es? Placer. Si estás para biomédicas, puede que te venga esta preguntita. Así les gusta preguntar para biomédicas, ¿no? El yo es realidad, maestro. Y vamos para acá, profe, rápidamente. El super yo es el principio de moral. Por lo tanto, tu respuesta, maestro, ¿cuál es? Dile. C1. Vamos acá, C1 debe ser esta tu respuesta, la D. ¿Correcto? ¿Sí, no? Confirma. 3B, listo. Efectivamente, esta es tu respuesta. Vamos para acá. Respecto, a ver, acá los seté jovencito. 2010, 2004. Parecidos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y si te has dado cuenta, señorita, mira. La misma pregunta dicho de otro modo. Claro, ¿qué te han cambiado? A ver, ¿alguien se da cuenta, profe? ¿Qué te han cambiado? Dilo. Jóvenes, ¿qué le han cambiado? Claro, acá ya no te han puesto id, te han puesto ego, te han puesto ego, ¿no? Acá queda. Claro, era yo y super yo. ¿Listo? Claro, lo mismo acá. Claro, tú vas a recordar esto de acá, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está por acá? Pues te pusimos. A ver, ¿dónde está? Ya al lado. Vamos, acá arriba que está. Ahí, profe, que está acá. Entre diablito, ¿no? Mira. El ello es el id, el yo es el ego y el super yo es el superego. ¿Listo? Partimos de acá nomás. Y ello. Listo, profe, con eso ya lo resolvemos todo. ¿Correcto? Vamos por acá. ¿Dónde está? Ya. Entonces, ¿el id qué es? Es el ello, profe. El yo y el super yo. El ello es placer, profesor. Claro, ¿no? Entonces, uno, ¿qué es? Placer, profe. Segundo, maestro, ¿cuál es? El ego. Ego es el yo es realidad. Y así, definitivamente también la respuesta es la D o no. Dilo, profe. La C es la 1, C1, ¿listo? C1. Ah, en este caso, ¿cuál es? ¿La A o la C? A ver, vamos a ver. El ego, yo es realidad. 2A, profe, tu respuesta es la C, ¿no? ¿Correcto? Sí, ¿no? Confirma, joven, ¿sí? Hablen, pues, chicos, digan algo. Listo. Alteraciones de la personalidad. Existen dos, la neurosis y la psicosis. Acá está un poco más complicado. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Aunque no creo que venga ahora, pero vamos a ver algo. ¿Ya? Algo más resultado. A las personas que presentan niveles elevados de ansiedad. Ah, la ansiedad es un síntoma característico propio de la neurosis. Bueno, entonces vamos acercándonos acá al único término que es neurosis, neurótico. Nada más, profe. Los demás descartados. Dice, mecanismo de defensa rígida y patrones de comportamiento contraproducente. ¿Qué es contraproducente? Que te sales o escapas fuera de lo normal. Incluso atentas contra la normalidad, contra la vivencia normal, ¿no? Contraproducente, incluso te puedes hacer daño. Entonces tu respuesta acá, ¿no? Pero con posibilidades de hacerte daño a ti mismo. Esa es tu respuesta. No te olvides que una característica o síntoma principal de la neurosis es la ansiedad.
La enfermedad mental más grave de la neurosis, más grave que la neurosis, es la psicosis, donde aparecen síntomas que expresan perturbaciones marcadas del juicio, sufre de alucinaciones y la percepción no capta. ¿Listo? Pues acá vendría a ser la psicosis, profesor. Vamos acá. La sensación, profesor. ¿Qué era la sensación? ¿En qué podemos diferenciar la sensación de la percepción? La sensación se basa en la realidad, la percepción es subjetiva, puede ser, porque la sensación parte de los sentidos, ¿no? La sensación realiza un trabajo sintético, no nada que ver, la sensación es selectiva, menos, la sensación utiliza un trabajo menos, la acción implica una selección subjetiva y el proceso no. Falso, profe, la respuesta es la. ¿Listo? Porque la sensación es captar a través de los sentidos. ¿Y qué captas a través de los sentidos? La realidad, profe. En cambio, la percepción es un subjetiva. ¿Por qué? Porque la percepción solo son ideas, son significados. No te olvides que la sensación, señorita, se encarga de captar, ¿correcto? Mientras que la percepción se encarga de organizar y asignarle un significado. Le asigna significados. Y asignarle significados son subjetivos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la A, efectivamente. Vamos acá. Es en el proceso psíquico mediante el cual el organismo a nivel cerebral capta, señorita. Si dice capta, respuesta, profesor. No hay más. Dilo. La sensación. ¿Listo? A ver, chicos, hablen, digan algo, jovencitos. Me siento mal cuando yo no me hablo, profesor. Todos hablen, no me hablen con confianza. Las sensaciones de fatiga, bienestar y malestar. Señorita, ¿qué es el bienestar? Estar bien. ¿Qué es malestar? Estar mal. Por ejemplo, estar enfermo, ¿es malestar o bienestar? Malestar. Malestar. Por ejemplo, cuando tienes malestar, malestar estomacal, tienes diarrea, tienes fiebre. La fiebre, la diarrea, ¿de dónde viene? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Ya Por de- eso es claro, una modalidad que se llama interoceptiva, porque viene del interior. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, ¿de dónde viene? ¿De adentro? ¿De afuera? de adentro. De adentro. Mira, como es sed interoceptiva, entonces si yo tengo sed, ¿cómo se llama la sensación? Dilo, profesor. Ahí está. Excelente, las sensaciones senestésicas. Tengo sed, viene del interior y se llama sensaciones senestésicas. Claro, y el bienestar, malestar, la fatiga son senestésicas porque vienen del interior. ¿Cuándo es kinestésicas? Movimientos vienen del exterior, propios del cuerpo, perdón. ¿Listo? Después de haber realizado 3 horas de caminata, Jorgito, termina completamente fatigado, señorita. Después de 3 horas creo que cualquiera se cansa, ¿no? Con mucha sed. Ah, profe, otra vez, mira, tengo sed, señorita. Respuesta, La D. joven. Excelente, la D de deseo senestésica, profe, ¿para qué más? Listo, vamos acá. Son las sensaciones que controlan y registran el movimiento. Señorita, el término movimiento etimológicamente, ¿cómo se llama? Dilo. ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. ¿Verdad? Es así, ¿no? De ahí viene el cine. En el cine se dan imágenes en movimiento, profe, ¿sí o no? Cines, cines. ¿Listo? Y posición, profe. Esta pregunta te vino en el CEPRE, te pusieron nuevamente, si no me equivoco, en el último cuadernillo, ¿no? Posición. Ah, profe, es que las sensaciones kinestésicas dan movimiento al sujeto, mientras que la sensación de orientación, estos dan equilibrio, ¿no? Y la posición del cuerpo. Profe, ¿hay o no hay? No hay la alternativa, profe, chispas. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, es que estos juntos tienen un nombrecito, se llaman las modalidades de tipo propioceptivas. ¿Cómo se llaman, señorita? Propioceptivas. Así se llama la modalidad de tipo propioceptivas. ¿Hay o no hay esa? Ah, esos que están acá, profesor. Las propioceptivas. ¿Listo? Acá deben decirte, no son las modalidades, es lo correcto, y no sensaciones. Las sensaciones se llaman kines y cines, orientación, así se llama. No se llaman propioceptiva la sensación. Ese detalle lo han corregido en el cuadernillo, ¿no? En el último. ¿Listo? Vamos acá. 7.
Refiriéndonos a las bases anatomofisiológicas de las sensaciones, la recepción de los estímulos ocurre a nivel de ¿qué? Anatomofisiológicos de las sensaciones, recepción, estímulos, ocurre a nivel de ¿qué? Recepción de los estímulos, ocurre a nivel de ¿qué? ¿Dónde sabe, jovencito, que tú has sentido algo? Ah, en el centro nervioso. No se llama corteza cerebral, ni corteza cortical, nada. Se llama centro nervioso. Ahí, jovencito, es donde se recepciona la información que tú has captado de los estímulos. ¿Listo? Ya, vamos acá. Siguiente pregunta. 8 dice. Un foco de 50 voltios se da en un cuarto oscuro para saber que hay un correspondiente umbral a la sensación. 50 vatios. ¿Listo? ¿Será mínimo o máximo? En un cuarto oscuro. ¿Eh? Máximo. Máximo, porque es mucho fuerte, ¿no? Un cuarto oscuro es máximo. ¿Listo? Entonces tu respuesta está entre estos dos, dice. En un cuarto oscuro para saber que hay luz correspondiente al umbral inferior. ¿Listo? Saber que hay un correspondiendo al umbral inferior. ¿Listo? Acá debe haber un error de tipeo, profe, ¿ya? Listo, debe haber algo acá, ¿ya? Listo, tu respuesta, profe, va entre estos dos, ¿no? Algo, no vamos a revisar esta pregunta, ¿ya? Pero debería ser ahí. O en su defecto, ¿no? 50 vatios. Bueno, ya, vamos a dar mínimo a un foco oscuro para saber que hay luz hay luz correspondiendo al umbral inferior de la sector. ¿Listo? Listo, tus respuestas, vamos para acá, por esta. ¿Ya? No coincide con máximo, porque el umbral máximo se llama superior. El umbral máximo se llama superior. ¿Correcto? Entonces, no correspondería, no habría relación, ¿no? Existen 3 tipos de umbrales, mejor te detalles. Se llama el umbral máximo. A este umbral máximo también se le llama umbral superior. ¿Correcto? Existe otro que se llama el umbral diferencial. ¿Correcto? Y existe el umbral mínimo. A este mínimo también se llama umbral inferior. ¿Correcto? Se llama umbral inferior. ¿Correcto? Listo. Ahora sí, listo. Entonces, esta relación, ¿no? Si dice ahí, no, este es un umbral, debería haber la misma relación, pues, acá, ¿no? Y si te fijas acá, eso no da, pues, entonces, esto ninguna son descartadas, ¿ya? Bueno, no se especifica, pues, antes, por ejemplo, 50 vatios era pues, fuerte o era débil, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, entonces, nos quedamos con la mínima, ¿listo? Será mínimo en un cuarto oscuro para saber que hay luz, ¿no? Correspondiendo al umbral inferior, ¿listo? Es mínimo inferior, ¿ya? Es el único que correspondería, ¿no? Porque los demás no coinciden en esa terminología. No, todo lo demás, descartados, profesor, ¿correcto? Por eso nos quedamos con la respuesta A. De todas maneras, voy a revisar esta alternativa, creo que algo va a pasar ahí. Pregunta número 9 dice, relacione los siguientes elementos de las bases biológicas de las sensaciones con sus correspondientes funciones. A ver, profe, vamos a ir rápidamente acá, señorita. A ver, mira. El estímulo, ¿qué es el estímulo? Se conoce como objeto. ¿Listo? Los nervios básicamente son la vía por donde transita el estímulo. Corteza cerebral es el cerebro, donde se recepciona el estímulo, ¿ya? Recepciona el impulso nervioso, que es lo más correcto, ¿ya? El umbral inferior, ya lo vimos, se llama inferior, debe decir acá, error, ¿ya? Inferior debe ser mínimo y el umbral superior es máximo, ¿listo? Sabiendo esa secuencia, empecemos por estas dos más fáciles, ¿no? A ver, dice profesor, límite máximo hasta donde sea, ya, profe, límite máximo. Entonces, si dice límite máximo, estamos hablando de umbral superior, ¿correcto? Listo, profe. Otra vez, vamos acá. Ahí está, así. Y vamos acá. A ver, dice. Límite desde donde comienza a experimentarse la sensación. Ah, eso se llama umbral inferior. Ahí empieza la sensación.
¿Correcto? Vamos acá. Registra la impresión y produce la sensación. ¿A dónde se registra la sensación? ¿Dónde sabemos que hemos sentido algo? Eso es en la corteza cerebral. ¿Listo? Vamos bien, profe. Nos falta solo uno. Vamos acá. La vía sensitiva. Por donde viaja la información. ¿Por dónde viaja la información? Por los nervios. Actúa sobre un órgano sensorial, es el estímulo. ¿Listo? Entonces, en ese entendido, profesor, la 5 es la E. La 5 es la E. Bueno, hay varias respuestas, ¿no? La E, la E, la E. Listo. Vamos siguiendo relacionando, profe. A ver, otra, profe. A ver, vamos acá. La 4 es la C. 4 es la C. Esta podría ser, esta podría ser. La E. Listo. La 3, la D, sí, ¿no? La E es tu respuesta. Excelente, campeón. Muy bien, profe. Vamos. En las sensaciones, la vía sensitiva está dada por... ya, profesor, ratito vivo. ¿Quién era la vía sensitiva por donde viajaba la información? Dilo, profesor. Los nervios. nervios. Excelente, profe, los nervios. Muy bien. Vamos a la percepción. Los procesos cognitivos tienen como característica el análisis y la síntesis. Esto evidencia principalmente, ¿qué cosa? Cognitivos que tienen la clase de análisis y síntesis. Esto es evidencia principalmente ¿de quién? Respuesta, profesor. ¿De qué tema estamos acá? Percepción. Senso, percepción. Siguiente, vamos. Son falsas, bueno, esta es una clásica, maestro. Hasta te puede venir el examen, ¿ya? Esta es una segura, puede que sí, ¿no? De las fijas. Se llaman falsas percepciones, conocidos también como alucinación. ¿Listo? Generadas por los estados de la alteración, no problemas de índole orgánico cerebral. Respuesta, profesor. Entonces acá es la alucinación. Son falsas percepciones. ¿Cuál es el orden de los elementos de la percepción? El famoso SIR, señorita. ¿Tú te vas a acordar qué son los elementos de la percepción? El famoso SIR. Profe, ¿qué es el SIR? ¿Qué estoy escribiendo, profe? SIR. Ahí tienes sensaciones, imágenes, sensorial, ideativo y representativo. Profe, ¿dónde está eso? De sensorial, ideativo y representativo. Acá está, pero, profe, la alternativa es la C. ¿Listo? Excelente, profe. Vamos acá. Cuando la percepción genera una falsa información, no dice falsa percepción, se denomina, y cuando la percepción se produce en ausencia del estímulo. Claro, usualmente tú el término A, ¿cómo le ejemplificas etimológicamente? ¿Qué significa A? ¿Joven? Etimológicamente. Sí. Falta. Ausencia. Por ejemplo, la amnesia es sin memoria. La alucinación. En la alucinación, ¿el objeto existe o no existe? Profe, acá dice, ¿no? A es simple, profe. Hay ausencia o presencia del estímulo en la alucinación. Hay ausencia. El objeto no existe, profe. Ya, profe. Entonces tu respuesta lógicamente va entre estos dos, ¿no? ¿Es una falsa información? Es la ilusión. Incluso hay una cancioncita. A ustedes no les he enseñado, ¿no? La canción. ¿Quién les enseña a ustedes? ¿Recuerdan? A ver, digan, confirman. Profe, la canción, ¿no hay? ¿No te acuerdas? Chicos, hablen, se me están durmiendo, malditos, hablen. Jóvenes, dilo. La canción, ¿no recuerdan? Sin sensación, no hay percepción. Sin sensación, no hay percepción. Anomalías de la percepción, dila, profe. Anomalías o llamados alteraciones de la percepción. Sin sensación no hay percepción, sin sensación no hay percepción. Anomalías de la percepción, ilusión, alucinación, profe. No te olvides que A es sin, carencia, ausencia. ¿Listo? Entonces, lógicamente, en esa pregunta nos están preguntando estos dos. ¿Correcto? Vamos acá. 5. La es una percepción equivocada, alteración de la verdadera imagen del objeto, en el que se confiere una que no lo corresponde. Es una percepción equivocada, no es una falsa percepción. Es cuando tú te equivocas. ¿Listo? Ahí vamos repasando, profe, no te preocupes, ¿ya? Listo, profesor. La percepción equivocada, error en la percepción, maestro, ¿eso cómo se llama? Listo, profesor, dilo, la ilusión.
En la ilusión el objeto existe. En la alucinación el objeto no existe. ¿El amor, señorita, será una ilusión o una alucinación? Joven, ¿Ilusión? ilusión. Existen dos tipos de ilusión. Eso vamos a ver más adelante, con calma, ¿ya? Ilusión objetiva, ilusión subjetiva. ¿Ya? ¿Cuándo, por ejemplo, es una ilusión objetiva? Cuando acá el objeto tiene la culpa. Ilusión subjetiva, cuando el sujeto tiene la culpa. Ay, profe, ¿qué estoy viendo? El sujeto. Lícete, señorita. El amor, ilusión objetiva o subjetiva. ¿Quién tiene la culpa si alguien se ilusiona contigo, campeona? El sujeto, profe. El amor es una ilusión subjetiva. Las ilusiones ópticas son ilusiones objetivas. Por ejemplo, acá tenemos una ilusión óptica, claramente, ¿no? Primero respondamos esto, ¿ya? En el proceso de la percepción, cuando se le atribuye un objeto a una imagen que no lo corresponde, algo que no lo estamos modificando la percepción. Eso, maestro, ¿cómo se llama? La ilusión. ¿Listo? Acá vemos una ilusión. ¿Ves, jovencito? Acá vemos una ilusión. ¿Correcto? Bueno, acá, ¿qué ilusión estás observando, señorita? A ver, lúcete. ¿Qué línea es más grande? ¿Línea A o línea B? La línea, no cuentes este espacio. Esto no cuenta. ¿No? La línea B. En realidad son del mismo tamaño, ¿no? En realidad debería ir acá, ¿no? Solo que esto está para este lado. Así está, ¿no? Claro, y el otro está así. Pero la línea es del mismo tamaño, solo que esto está así adentro y esto está hacia afuera. En realidad, esta línea, que vamos a ponerlo de otro color, ya para el ejemplo, ¿ya? Esta línea roja es del mismo tamaño. Solo este efecto, ¿no? Que esto está para adentro y esto está para afuera, hace ver que esto sea más grande. ¿Listo? Si gustas, puedes comprobarlo, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no? Esa ilusión, ¿cómo se llama? La de Muller, ¿ya? Muller, el autocorrector, ¿no? Y Liar, ¿correcto? Esa, maestro profesor, se llama. A ver, vamos por acá, vamos por acá. ¿Cómo? Vamos acabando con esto ya. ¿Cómo se denomina la percepción que genera una falsa información, profesor? ¿Cómo se denomina la percepción que genera una falsa información? Falsa información. Lo vimos ese rato, maestro. La ilusión. La falsa percepción es la alucinación. La falsa información se llama ilusión. Listo, vamos al siguiente, profe. Es una percepción vacía, nula. Percepción, falsa percepción, no falsa información. Estamos hablando de una alucinación. Eso viene muy frecuente en los exámenes, ilusión, alucinación. ¿Correcto? Considera esos aspectos, profesor. El proceso de la percepción de la realidad sigue la siguiente secuencia. El proceso de la percepción. ¿Te acuerdas, señorita? El famoso SIR. ¿Que tiene que ver algo acá? Sí tiene que ver mucho el SIR. Mira, sensorial, sentidos, ideas e imágenes. ¿No? Sentido, idea, imágenes. ¿Por qué digo sentidos? Porque el elemento sensorial tiene que ver con los sentidos. Las imágenes, acá la idea tiene que ver con el ideativo. Por eso el ideativo se llama idea. ¿Listo? Y esto, la representativo, tiene que ver con la memoria, imagen. ¿Listo? En ese sentido, maestro, tu respuesta, ¿cuál es? Sentido, idea e imagen. Ah, La excelente. ¿Ya? Esa es la relación. Para que tú lo relaciones, puedes recordarte de esto, señorita. Espuma, sopa de mamá, ¿no? ¿Ya? Sensación, percepción, memoria y aprendizaje. Esto tiene que ver con la sensación, esto tiene que ver con la percepción y esto tiene que ver con la memoria. ¿Listo? Eso es una relación que se hace. La memoria, vamos ahí. El factor importante para el almacenamiento de la memoria a largo plazo, ¿qué es? Terminamos con estas dos. ¿Cuál es el factor más importante para que se dé la memoria a largo plazo? Existen tres tipos de memoria, maestro. La memoria sensorial, la memoria corto plazo y la memoria largo plazo. ¿Correcto? Tenemos que hacer algo acá. Para que la información pase de esto a esto, tiene que haber atención.
Para que la información pase de acá y pase acá, tiene que haber repaso, repetición. Para que la información se quede acá y sea ilimitada, tiene que haber codificación. ¿Listo? Esa es la relación. ¿Qué dice? El factor importante para el almacenamiento de la memoria de largo plazo es ¿qué cosa tiene que haber? Acá, profe, para que esté en la memoria de largo plazo. ¿Correcto? ¿Qué tiene que haber? Contenido significativo. ¿Listo? El contenido significativo es la adecuada codificación. Profe, no entiendo nada, están volando, algunos dicen por ahí. Vamos a ver. La memoria sensorial, la información acá dura 1/4 de segundo, señorita, aproximadamente. ¿Cuánto tiempo dura? 1/4 de segundo. En la memoria a corto plazo, como mínimo, te dura 20 segunditos. ¿Ya? En la memoria de corto plazo, esta es ilimitada. Puede durar un día, un mes, un año, hasta toda la vida. Para que haya memoria sensorial, señorita, la información por lo menos te dura 1/4 de segundo. ¿Cuándo te va a durar 1/4 por lo menos la información? Si tú prestas atención. Es como decir a alguien, ¿no? A ver, jovencito, ¿qué significa AMS? El que estuvo atento dice, no, profe, eso significa memoria sensorial, usted lo dijo. Claro, la información 1/4 de segundo por lo menos te ha durado. ¿Qué pasa si el sujeto no presta atención? MS. O sea, tiene que ver con Microsoft, creo. Ah, mira, ¿te acuerdas? Ni 1/4 de segundo dura la información. Quiero que me dure 20 segundos. Es cuando tu madre te manda a comprar pan a la tienda, señorita. O te van a comprar varias cosas a la tienda. Un sol de pan, 1 kilo de arroz, medio kilo de azúcar, 2 soles de huevo, vas a comprar mantequilla, vas a comprar fideos, 1/4 de fideos, podito y así, ¿no? Una lista larga. ¿Sí? Para no olvidarte, ¿tú qué haces en el camino? Haces esto, pero ¿sí o no? Repaso, a ver qué me ha dicho, me ha hecho esto, ¿sí o no? Mentalmente. Pues ahí repaso. La información por lo menos te dura esto, ¿no? Llegas a la tienda, dices, normal. ¿Listo? Pero para que la información te dure eternamente, tiene que haber contenido significativo. ¿Y qué es, profesor, un contenido significativo? Es cuando tú, todo lo que tú aprendes, lo relacionas con la realidad. Todo lo que tú aprendes, ¿qué haces? Lo relacionas con la realidad. Por ejemplo, has aprendido, supongamos, de presidentes, ¿no? O has aprendido de algo y tú lo relacionas. Supongamos, te han dicho el nombre de César, ¿no? Supongamos, ¿no? En Historia Universal, César. César, tengo un amigo, ¿no? Y el César era así y era así, y tú lo relacionas con las características de tu amigo. Es algo que nunca vas a olvidar, ¿correcto? Listo, profesor. Vamos a terminar con esto de acá. ¿En qué orden se dan los principales procesos de la memoria? Ah, ya, primero se da tiene varios nombres, fijación, conservación o retención. Acá también le puedes llamar registro. Luego viene la reproducción y acá viene en algún caso la evocación. Tiene varios nombres dependiendo de la teoría. Se llama fijación, conservación y evocación. Algunos lo llaman registro, retención y recuperación. Algo de esto tenemos que relacionar. Hay varias teorías, incluso algunos le llaman codificación, almacenamiento y reutilización, ¿no? Entonces varía un poquito en esta secuencia. Por lo menos esos son los 3 básicos. Existen otros, sí. Acá están 2, uno se llama el reconocimiento y por último se da la localización. El proceso de la memoria son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desde un enfoque modelo. Entonces, en ese sentido vamos a ver acá. Algo que tenemos que ver acá, profesor. Por lo menos esta secuencia tenemos que encontrar. Reconocimiento, a ver, evocación, ¿no? La conservación, evocación, creo que es esta, ¿no? Con esta nos quedamos, porque dice, mira, conservación, ¿listo? Conservación, ahí vamos a poner con otro colorcito, con eso acabamos, ¿listo? Mira, conservación, evocación, reconocimiento y localización. ¿Están en esa secuencia? Sí, ¿no? Mira, conservación, evocación, reconocimiento y localización. Creo que es la que más concuerda. Entonces nos quedamos con esto, porque los demás no son otro orden, ese es el orden correcto, ¿listo? Profe, nos quedamos con esa secuencia. El proceso de la memoria son 5 pasos, ¿no? Fijación, conservación, evocación, reconocimiento y localización, pero en este ejercicio solo te han puesto 4 pasos, ¿no? Contando desde acá nada. Esto no lo han obviado. Porque en sí, jovencito, este proceso se da en la sensación y en la percepción, ¿ya? Listo, profesor. Ahí viene, ¿no? Espuma, ¿no? Espuma. Sensación, percepción, memoria y aprendizaje luego. ¿Correcto? Acá vemos, el intervalo entre la fijación inicial y la evocación se conoce con el nombre. Ah, ya, profe, mira. Entre la fijación y la evocación. ¿Qué está al medio? La conservación. Listo, eso debe ser tu respuesta, profesor. ¿Sí te das cuenta?
Listo, profesor. Eso dice, ¿no? El intervalo entre el medio. ¿Quién está? La conservación. ¿Esto fue pregunta? Ah, ya lo había olvidado, profe. Y así más, chicos, con eso acabamos. ¿Se está entendiendo, no, maestro? Ahí, hablas nomás, profe, no entiende esa parte con toda la confianza, profe. La memoria que trata de reconstruir un pasado muy lejano, ¿cuál es? La memoria que trata de reconstruir un pasado muy lejano. La auditiva, visual, no, pues nada que ver, ¿no? En ese caso van a reconstruir motora, movimientos. Inmediata o diferida. ¿Listo? Un pasado muy lejano. Ya, pues, profe, no hay de otra, ¿no? La memoria diferida, ¿no? Que vamos a recordar algo de muy del pasado. Porque la memoria inmediata es la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo, ¿cuánto tiempo dura, jovencito? 20 segunditos aproximadamente. No más de 10 minutos. Difícilmente, pues, profe. En memoria motora, movimientos coordinados. ¿Listo? Hasta ahí, jovencito, el desarrollo en parte a estos temas que vendríamos a desarrollar. ¿Listo? Listo, chicos. Con eso, los que estuvieron ayer y de hoy día, con eso, profe, prácticamente culminamos todo en relación a lo que podrían venir. Sensación, percepción, memoria suelen venir, ¿no? En algunas preguntas. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, jovencito? Entre tanto, les escucho. ¿Dudas, inquietudes? Estamos reestructurando un poco, jovencito, por el examen, ¿ya? Vamos adecuándonos un poquito al contexto de más o menos cómo vienen las preguntas del examen. Espero su comprensión en ese sentido. ¿Listo? No, jovencito, no habiendo nada, terminó la sesión. ¿Tienen otro curso, no, verdad? ¿O sí? No. No, excelente, profe. Entonces, en ese sentido, terminamos la sesión el día de hoy hasta este punto de vista. ¿Listo, chicos? Espero que se haya podido entender, profesor. Sí, en el Padlet lo voy a cortar. Con toda información que usualmente se realiza, material, ustedes recuerden en el Padlet, ¿no? Hay un material extra incluso que te he puesto en el Padlet, ¿no? Correspondiente a lo que hemos trabajado el día de hoy con algunos estudiantes. ¿Listo, chicos? Entonces ahí lo vamos a enviar igual, no te preocupes. Nos vemos, Juancito. Cristian, no te desalientes. Vamos empezando bien. ¿Listo? Nos vemos, Juancitos. Muy buenas noches y termino la sesión. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Abríguense, profe. Está haciendo mucho frío y esperemos el examen, ¿no? Listo, con antes. Cuídense, jovencitos.